Hola a todos y bienvenidos a esta explicación donde vamos a desmenuzar el resumen diario del mercado, según el informe de Argecol Capital. Hoy tenemos sobre la mesa un día lleno de matices, de esos que son absolutamente críticos para entender hacia dónde está fluyendo realmente el dinero. ¿Qué tal a todos? Totalmente de acuerdo, el tema de hoy es fascinante. Básicamente estamos frente a un mercado de acciones que, por encima, luce súper tranquilo, casi aburrido, pero que esconde una tensión tremenda bajo la superficie, como una olla a presión. Hoy vamos a conectar los puntos entre acciones, bonos, divisas y todo el tablero geopolítico que está moviendo los hilos. Exacto, y para entender esa ilusión de calma, solo hace falta mirar cómo cerraron los índices. Fíjense, el S&P 500 terminó prácticamente plano, con una caída minúscula del 0.07%, y el Nasdaq 100 retrocedió apenas un 0.45%. Si solo miras la superficie dices, bueno, un día de pausa, no pasa nada. Pero claro, esa calma choca de frente con lo que está pasando en la renta fija. Y esto ilustra perfectamente la tensión de la que hablamos. La rentabilidad del bono del Tesoro a 30 años se disparó por encima del 5.15% a primera hora, su nivel más alto desde octubre de 2023. Además, el dólar retrocedió un poco por la fuerza de la libra esterlina y el Bitcoin anduvo en una montaña rusa, probando ese piso de los $66,000. El capital se está moviendo con muchísima fuerza, por más que los índices no te lo cuenten. Pasemos a nuestro primer gran bloque, sección 1, microestructura, rotación y momentum. Básicamente, la verdadera batalla tecnológica. Resulta que, debajo de esa tranquilidad de los índices, el famoso momentum se está llevando un golpe durísimo. De hecho, estamos viendo la peor caída en 2 días para este factor desde noviembre de 2022. Hay una liquidación muy agresiva en el sector de los semiconductores, que venían acelerando a fondo y de repente pisaron el freno. Y lo interesante es quién está aprovechando esa debilidad, el sector de software. Pasa que los semiconductores casi no tenían apuestas en contra, pero el software estaba repleto de posiciones cortas. Entonces, al rotar el capital, los que apostaban a la caída del software entraron en pánico, tuvieron que salir a comprar para cubrirse, y eso terminó sosteniendo al Nasdaq y evitando un derrumbe general. Y el punto clave aquí es cómo toda esta batalla se ve reflejada en el volumen. Según nos detalla el informe de Argecol Capital, acabamos de ver un evento histórico. Apenas por segunda vez en más de 20 años, el volumen nominal del ETF tecnológico, el QQQ, superó al mismísimo SPI, que replica a todo el S&P 500. Es un dato espectacular, de verdad. Te demuestra de forma innegable lo agresivamente concentrado que está el capital global en la tecnología ahora mismo. La liquidez del mercado en general cayó a $5.5 millones al cierre. O sea, se negocia poco, pero lo poco que se mueve está obsesivamente enfocado en el sector tecnológico. Y bueno, si vamos a hablar de tecnología, inevitablemente llegamos al centro de gravedad. Sección 2, el factor Nvidia, el pilar absoluto de este mercado. Ahora mismo el mercado entero está conteniendo la respiración antes de que reporten ganancias, porque la concentración que tenemos es brutal. Si desglosamos las ganancias del S&P 500 en lo que va del año, la proporción asusta un poco. El sector de tecnología, medios y telecomunicaciones explica el 87% de todo el crecimiento. Pero mira esto, lo más impactante de ese gráfico es esa porción del 20%. Nvidia, una sola empresa, es responsable de 1/5 parte de las ganancias de todo el S&P 500 este año. Para ponerlo en perspectiva, si sacamos a las grandes tecnológicas de la ecuación, el rendimiento del mercado este año se desploma de un 9% a un miserable 2%. Es el show de muy pocos protagonistas. Tal cual. Y obviamente eso eleva los riesgos al máximo, porque cuando un solo gigante carga con todo ese peso, el margen de error literalmente desaparece. El nivel de exigencia que tienen es astronómico. Las expectativas son brutales, ¿sí? Se les pide que reporten un salto del 84% interanual en beneficios y con un margen bruto envidiable del 75%. El listón está tan arriba que el mercado ya da por hecho que el trimestre será espectacular. O sea, si reportan algo que sea simplemente bueno, podría no alcanzar para sostener este frágil equilibrio. Bueno, cambiemos de marcha un momento. Entramos a la sección 3, macro y geopolítica. El verdadero detonante de la inflación. Vamos a alejar la lupa de Silicon Valley y mirar el panorama global, para entender qué está empujando los bonos a rendir más del 5%, y asustando a tantos inversores tenemos que mirar un solo número, el crudo Brent superando los $115 por barril. Es un nivel de precios que básicamente hace trizas cualquier esperanza de que bajen las tasas de interés pronto. Y claro, este pico tiene nombre y apellido, el bloqueo y el enfrentamiento geopolítico en el estrecho de Hormuz, que es nada menos que una arteria vital por donde pasa la energía del mundo.
Analista 1. Según nos explica el informe de Arcall Capital, estas negociaciones están en un callejón sin salida absoluto, con exigencias que hoy por hoy son irreconciliables. Por un lado, Estados Unidos puede desmantelar instalaciones nucleares y llevarse cientos de kilos de uranio sin aflojar con las sanciones. Y por el otro, Irán pide exactamente lo contrario: que levanten todas las sanciones, que liberen sus fondos y, lo más crítico, que reconozcan su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Aunque la Casa Blanca pospuso ataques militares hace poco por presión de los líderes del Golfo, la falta de un acuerdo real nos garantiza que esta tensión y este petróleo carísimo se van a quedar con nosotros un buen rato. Y fíjense en el efecto dominó cronológico que esto genera. El miedo a que la inflación petrolera vuelva a dispararse mandó los rendimientos de la deuda soberana a las nubes. El bono a 10 años en Estados Unidos tocó el 4.6% este lunes, justo después de un fin de semana lleno de tensiones sin resolver. Y no es un tema solo de Estados Unidos. El bono alemán a 10 años tocó su máximo en 15 años. Y en Japón las rentabilidades están en niveles que no veían desde 1996. El mercado global de bonos está exigiendo que le paguen más porque saben que los bancos centrales van a tener que dejar las tasas altas. Incluso ya se habla de subirlas hasta 50 puntos básicos en Europa antes de fin de año. Con todo este panorama, llegamos a nuestra última sección: niveles clave del mercado. Un mapa de riesgo indispensable para los inversores de hoy. Analista 2, aquí el informe de ARG Colli Capital nos tira un salvavidas con niveles súper claros. El mercado no está roto, pero sí está muy vulnerable, sobre todo porque se viene un vencimiento de derivados asociados a la volatilidad. Analista 1, los puntos de quiebre son estos. Mientras el S&P 500 logre aguantar por encima de los 7.400 puntos, la estructura técnica general se ve bien. Hay estabilidad y las rotaciones internas de las que hablamos pueden seguir sin tumbar el índice. Pero mucho ojo, si la presión de esos bonos o si alguna decepción en tecnología nos empuja por debajo de los 7.300 puntos, adiós a las protecciones estructurales. Perder ese nivel nos abre la puerta a un riesgo serio de corrección fuerte y a que la volatilidad explote por todo el mercado. Todo esto nos deja con una pregunta súper provocadora para llevarnos a casa. Hoy por hoy, caminamos por la cuerda floja entre el soporte macroeconómico y la euforia tecnológica. ¿Qué va a romper esta tensión primero? ¿Será un reporte que no convenza en los semiconductores o será una chispa geopolítica en el sector energético? Es el gran dilema de la semana. Hay que estar pegados a la pantalla, pero con un ojo puesto en las noticias globales. Para no perderse nuestra próxima explicación y mantenerse actualizados, visiten la web argcol.com.ar para ver toda esta información a detalle. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Este fue un informe de ARG Colli Capital.